hermanos y hermanas, estar juntos de nuevo ante la palabra para seguir creciendo, seguir caminando, seguir ampliando nuestra comprensión de Dios, de su palabra y de nuestra vocación, porque esa es la idea final. No estamos aprendiendo de Dios por algún acto de gimnasia, no estamos aprendiendo de la palabra por un gnosticismo, no, estamos aprendiendo para pulir, para profundizar nuestra misma vocación, nuestro mismo llamado. Si no, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de esto? Servidores, predicadores, la palabra es para que su compromiso con la proclama de la buena nueva se renueve, se fortalezca, se profundice. Esta noche, en la hora que nos queda, vamos a estudiar a una de las profetas, esas mujeres que en el texto bíblico se denominarán como profetisas de manera explícita. Y la primera mujer que en el texto bíblico se le llama profetisa es María. Bueno, habría que decir que en el hebreo es Miriam. Miriam es la forma hebrea. Luego, cuando se tradujo al griego en la Septuaginta, ya hemos hablado de la Septuaginta, se tradujo por María en griego. Miriam es en el hebreo. Hay una variante que también es Mariana. Pero Miriam, conocida como la hermana de Moisés, eso aparentemente es poco decir, pero no. Cuando decimos Miriam, la hermana de Moisés, esto es mucho decir. Aquí estamos hablando ya de la manera en que el texto se refiere a una mujer en el Antiguo Testamento, en un contexto profundamente patriarcal, en el que la mujer siempre es la hija de, la mujer de o la madre de. Siempre la mujer está en relación a pertenecer a un hombre. Lo vimos cuando vos preguntas acerca de Ruth y esta muchacha, ¿de quién es? Porque no hay otra manera de concebir a la mujer en el mundo antiguo. La mujer siempre se concibe en relación a la pertenencia a un varón. Lo llamativo de María o Miriam es que el texto no hablará de ella en relación a pertenencia de un varón. El texto hablará de la manera en que ella comparte liderazgo con Moisés. Yo quiero trazar aquí una tesis y quiero animar a quienes trabajan mucho la temática de las mujeres, a alguna biblista, a alguna mujer que se encarga de leer los textos bíblicos en óptica femenina. Quiero trazar una línea, una hipótesis, una tesis, una intuición para entender a María, hermana de Moisés, de una manera que hasta hoy no la hemos entendido. Quiero señalar que creo que hemos hecho una injusticia con María. María es
María es la cenicienta del relato de la liberación. María, hermana de Moisés, es la cenicienta en el Antiguo Testamento del lugar de la mujer en la participación de la liberación. La hemos minimizado, la hemos escondido y hasta hemos destacado más los aspectos negativos de María, como si fuera perfecta, como que si todos los hombres de la Biblia fueran perfectos también. Hemos destacado a María más desde la óptica de su crítica a Moisés en Números capítulo 12. Y como que esa perspectiva ha sobrevalorado su personalidad o su aporte o su rol en la Biblia. En una frase voy a decir esto. María, hermana de Moisés, ha tenido una historia en el Primer Testamento equivalente a lo que María Magdalena tuvo en el Nuevo Testamento. Digamos, María es... apáguenme este aire, por favor. Apáguenme este aire. María, hermana de Moisés, es la María Magdalena del Antiguo Testamento. Con esta frase quiero sentenciar nuestro acercamiento a María, hermana de Moisés, porque lo que va a ocurrir con María Magdalena en el Nuevo Testamento es lo que ha de ocurrir con María, hermana de Moisés, en el Antiguo Testamento. María Magdalena, que aparece tan próxima a Jesús, que aparece tan fiel a Jesús y que es de las poquísimas personas que estuvieron con él hasta el último momento, hasta donde la legislación se los permitió, y no solamente una servidora, no solamente una discípula fiel, llegó donde los hombres no habían llegado, no corrió, sino que aún más, testiga y apóstol. Testiga y apóstol de la resurrección. El papel de María Magdalena junto al lado de Jesús es importante, es decisivo. Es un perfil realmente apostólico. Ella pertenece al grupo cercano a Jesús. Bueno, tan cercano que la tradición no canónica, la tradición apócrifa, trazó una línea que el Nuevo Testamento no se atrevió a dar, y es la cercanía de María Magdalena a Jesús. Algunos lo plantean en una cercanía casi como pareja, como mujer, pero otros lo plantean con una cercanía como la de un apóstol, como la de Pedro, esa proximidad. Por ejemplo, para el Evangelio de Tomás, uno de los evangelios más antiguos que existen, casi contemporáneo con los evangelios canónicos, María es la discípula preferida de Jesús. María es la que recibe secretos, María Magdalena es la que recibe secretos especiales de Jesús. De hecho, tenemos el Evangelio de María Magdalena, que también traza esa proximidad que existe entre Jesús y María Magdalena. Sin embargo, la posteridad
cristiana, la cristiandad posterior, no va a ver a María Magdalena en estos términos. No va a ver a María Magdalena a partir de ser servidora, discípulo, testigo. No, de repente María Magdalena ya no es servidora, discípulo, apóstol, sino que ya es prostituta. De modo que en el ideario, déjame el esquema. En el ideario cristiano posterior, la imagen de prostituta será casi la referencia natural, inmediata, a la que que vamos a usar para referirnos a Magdalena. La Magdalena. Casi que Magdalena es sinónimo de prostituta. ¿Cómo es que una mujer que el texto bíblico valora tan cercana a Jesús y tan fiel a Jesús, André, será, permítanme, cambiar, cabal. Disculpen. ¿Cómo es que una mujer con tanta proximidad y fidelidad a Jesús termina siendo en la tradición cristiana prostituta? Ese es el trato que el mundo religioso dominado por la perspectiva del varón termina haciendo con una mujer. Esto es exactamente lo que quiero plantear esta noche respecto a María, hermana de Moisés. La hemos invisibilizado. Hemos disminuido su rol protagónico en la liberación. Toda la gesta libertaria va ligada a Moisés. Y Moisés es como la figura que termina absorbiendo toda la atención del protagonismo de la liberación. Pero ¿es justo acaso reducir a Moisés la liberación? El acto libertador, el acto por el cual Israel sale de Egipto y empieza una caminata hacia la tierra prometida, ¿realmente se lo debemos solo a Moisés? ¿Es Moisés la figura única, principal, trascendental, exclusiva de la liberación? Pues el texto bíblico dirá que no. Y vamos a comenzar con el testimonio bíblico acerca. Yo siento, Brian, que este formato es más lento, no es. Hay como un problema de conexión ahorita. El de escribir, dice usted. Ajá. Sí, porque la vez pasada sí funcionaba bien, pero. Vamos a comenzar con el lugar de María desde la perspectiva de Yahvé a través de los profetas. Hay todo un testimonio del Antiguo Testamento sobre María en una cantidad de textos que no nos lo hacen ver. Primero, veamos a María desde la idea de cómo Dios la ve a posteridad. Creo que el texto clave inicial es Miqueas 6:4. Vámonos aquí porque este texto es clave para entender a María.
Espero que usted esté en su casa, hermano, con la Biblia y con notas. Que estemos de manera virtual no quiere decir que estemos changoneta a la hora de la clase, de ninguna manera. Simplemente que le ahorramos toda la problemática de traslado. Capítulo 6 de Miqueas. Fíjese bien. Vamos a leer desde el principio para que vea la manera en que Dios está tocando temáticas trascendentales con Israel. Escuchad lo que dice Yahvé. Levántate, llama a juicio a los montes y a las colinas, escuchen tu voz. Escuchad, montes, el juicio de Yahvé. Prestad oídos, cimientos de la tierra, pues Yahvé entabla juicio con su pueblo. Se querella contra Israel. Está planteando Dios el rib, como dicen los profetas, el pleito que tiene con Israel. ¿Y cuál es el pleito? Bueno, versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Y ahora comienza Dios a hablarle de los beneficios, de los gestos de gracia que ha tenido para con Israel, de tal manera que en lugar de haberle molestado o haberle hecho daño, Él le ha hecho bienes. Y mire el primer bien que le hizo a Israel. Versículo 4. Yo te saqué del país de Egipto. Fíjese bien. Yo te saqué. La gesta es de Yahvé, no de Moisés. Te rescaté de la esclavitud. Es lo que Yahvé ha hecho. Pero mire, en tercer lugar, mandé delante de ti, y fíjese bien, dice, a Moisés, a Aarón, y mire la sorpresa, María, Moisés, Aarón y María. Déjame el cuadro. Traten de hacer bien la conexión. Moisés, Aarón y María. Qué interesante que siglos después la memoria de María no ha quedado sepultada a pesar de la trascendencia de Moisés. Déjame el cuadro. Imagínense María, siglos después. Estamos hablando de Miqueas, un profeta del siglo VIII antes de Cristo. Y digamos, en la cifra más el éxodo algunos lo ponen en el 1400 o en 1200, hay toda una disputa sobre la fecha del éxodo, pero si fue en el 1400, estamos hablando de 600 años después. Si es en el 1200, 400 años después, 400 años de historia, y María no ha sido olvidada. María, no me gusta esto, Brian. Es que no voy escribiendo y la gente no va a ir viendo a la hora. ¿Y la otra forma, pues? Que como el otro es con el cañón. Entonces... María no ha sido sepultada después de 400 años. No nos hace pensar esto,
que María haya tenido un lugar más protagónico en el Éxodo que el que nosotros imaginamos? ¿No sería de preguntarnos si no hemos disminuido la figura de María? ¿No sería de que consideráramos por qué hemos centralizado el Éxodo solo en Moisés? Fuerte. ¿No será que ese resumir o centralizar en Moisés refleje más bien el proceso gradual de patriarcalización que se ha dado en la Biblia en la lectura de las gestas heroicas de Israel, y no tanto a la realidad histórica del Éxodo? La figura de María, ¿no será que la hemos escondido? Detrás del gran hombre Moisés, tuvo María un protagonismo mucho más allá del que tradicionalmente estamos dispuestos a aceptar. El Señor, a través de Miqueas, dice: mandé delante de ti. Oiga, está hablando de un envío triple. No dice: yo mandé a Moisés delante de ti. Yo mandé a Moisés, a Aarón y a María. Estamos acostumbrados a ver el envío de Moisés, estamos acostumbrados a reconocer la figura de Moisés como enviado ante Faraón, estamos acostumbrados a ver a Aarón como enviado también, porque Moisés no quería presentarse, no quería hablar, se sentía incapaz, y Dios le dice: bueno, él hablará en tu lugar. Estamos acostumbrados a ver esas dos figuras, pero ¿no habrá tenido María un rol más protagónico del que tradicionalmente hacemos ver? ¿No tuvo María un protagonismo más allá del que normalmente estamos acostumbrados a ver, a aceptar y a reconocer y a imitar? María, esa figura que hemos escondido, sepultado, hemos metido en secreto. María, esa figura que la hemos desarraigado de su rol protagónico. Eso es lo que yo pienso. Según Miqueas 6, María es parte de la comitiva divina para procurar la liberación de Israel. No es simplemente una mujer que se defina a partir de una relación marital. Es una mujer que se define como enviada por Yahvé para la liberación. Es parte de los beneficios que el profeta señala ha otorgado a Israel. Parte de lo que yo he hecho es enviarles a Moisés, a Aarón y María. Esto ya debería de ponernos en sobreaviso si no hemos demacrado la figura de María en la Biblia. Si bien Moisés tiene un lugar muy predominante en la narrativa de la liberación del Éxodo, en el cruce del mar y en la caminata del desierto y la entrega de la alianza, sin embargo, creo que hemos invisibilizado a María
y vamos a leer los textos testimoniales de la Biblia en esa lectura preguntándonos, ¿será que este dato donde María aparece me quiere decir algo más de lo que estamos normalmente acostumbrados a ver? Unido a esto, cuando se hable de las genealogías, por ejemplo, en Números 26:59, o sea, fíjese cómo María vuelve a aparecer en genealogías donde las mujeres no aparecen. Las genealogías son de hombres. Usted lo va a constatar con todas las genealogías, pero mire, Números 26:59. Dice, la mujer de Aram se llamaba Joquebed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Amram tuvo de ella a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Fíjese cómo María aparece en una genealogía. Quiero poner estos tres textos como testimonios para que reconozcamos que María tuvo un lugar que no hemos reconocido. Todas las genealogías son de hombres y aparecerán solo hombres. Las mujeres no aparecerán, pero aquí vuelve a decirse en un orden diferente. Aarón, Moisés. Aunque la ideología patriarcal coloque a María en los dos textos al final de los tres, pero no la pierde, ahí está. Y claro, el de Miqueas pone a Moisés antes por la figura principal que Moisés tiene en la tradición hebrea. En Números 26, que es más de corte genealógico, pone a Aarón porque Aarón es mayor que Moisés. Y aunque debería aparecer María primero porque es la mayor, pero por ser mujer no puede aparecer en primer lugar. Sin embargo, la mencionan, no la quitan, no la desechan, no la desaparecen. Esto ya habla que María tiene un lugar en la memoria colectiva. Hay una tradición en el Israel antiguo acerca de María. Para el tiempo del exilio, los documentos extracanónicos hablan que se formaron diferentes grupos, los hijos de Moisés, grupos dentro de los judíos para identificarse con cierto líder, y resulta que ya después del exilio habían un grupo que se llamaban los hijos de María, las hijas de María, que se identificaban con el liderazgo de María. El otro texto es Primera Crónicas 5:29. Cuando las crónicas se escriben ya posteriormente, y se habla del historial de Israel, mire esto, 5:29. Dice, hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Otra vez, como es también una lista genealógica, repetirá el esquema de números. Aarón, Moisés y María. Estos tres textos, a mi juicio, recogen una memoria histórica de lo que María va a significar en el relato de la liberación como una mujer
protagonista, una mujer protagonista en la liberación. ¿De qué forma sería ahora la pregunta? ¿De qué forma? ¿En qué sentido? ¿Qué características? ¿Qué rol? Si Moisés es el padre de Israel en un sentido, ¿no podríamos preguntarnos, ¿será que María es la madre? ¿Será que María es la madre de Israel? ¿Será ella la que le pone ese liderazgo femenino que se necesita en un pueblo? ¿Será ella la madre de la liberación? Todo proceso histórico tiene la participación de hombres y de mujeres. Lo que sucede es que a la hora de escribirse la historia, los hombres han invisibilizado a las mujeres y se han protagonizado. Pero lo vemos, bueno, ustedes saben que se está revisando, por ejemplo, la historia de la independencia. Y se está proponiendo que no solamente había próceres, sino que hay próceras. Y se están proponiendo mujeres próceres o próceras, no sé cuál será el término, porque nunca lo usamos desde niño, ni se ha popularizado este saber todavía, pero el coronel García, que está a cargo de el Museo Militar, lo que era antiguamente el cuartel de comunicaciones, ha escrito, ha investigado y tiene muchas publicaciones al respecto, y él nos comparte y nos asevera y ha trazado toda una investigación de las mujeres y su participación en la independencia de El Salvador en 1821, y ha escrito sobre las mujeres próceres, y se están reivindicando la participación de las mujeres. Imagínense si para un evento de hace 200 años habíamos invisibilizado a las mujeres, ahora imagínense un evento de 3.200 o 400 años. O sea, ese es el proceso humano. ¿Habremos cometido con María el pecado de invisibilizarla, de ignorarla, de minimizar y de desarrollar más como dijéramos, su participación de una forma negativa? Teniendo esto en cuenta, vamos a acercarnos entonces a los textos bíblicos para descubrir si este rol que nos refleja Miqueas, Números y primer libro de Crónicas, no será un rol que nos indica que debemos leer los textos sobre María de una manera más creativa, desde una perspectiva diferente, y que los testimonios que se nos dan de María realmente, por más que sea avasallador el protagonismo de Moisés, por más que sea preponderante la figura de Moisés, jamás fue capaz de eliminar la referencia a María de los momentos tan vitales de la liberación. Bueno, espero haber asentado
esta tesis con sus respectivas preguntas que nos apuntarían a un protagonismo de María tan relevante casi como el de Moisés. Bastaría recuperar el protagonismo de María como un hilo que nos permita ir jalando del protagonismo de las mujeres a lo largo de toda la Biblia. Y no un protagonismo enfermizo, un protagonismo decisivo, imperante, fundamental. ¿Por qué? Porque lo vemos nosotros en nuestras comunidades de fe. No tenemos que ir lejos para ver en carne propia. Ustedes, pastores, por más que pertenezcan a una iglesia que le quite a la mujer reconocimiento visible a su aporte al crecimiento de la iglesia, ustedes son testigos que sin las mujeres no se hicieran muchas cosas que hacemos en la iglesia. A ustedes les consta, no se sostendría la obra como se sostiene sin el compromiso de las mujeres. Es más, si una referencia directa tenemos en el Nuevo Testamento acerca del sostenimiento económico del ministerio de Jesús, es referido a las mujeres, no a los hombres. Al contrario, la referencia que tenemos de los hombres es de un mañoso que está recibiendo el dinero, se lo embolsa y se lo tamalea, como decimos aquí en El Salvador. Es la referencia a la mujer es la que tenemos, que desde sus recursos, dice Lucas 8, contribuyen al ministerio itinerante de Jesús. Lo mismo va a ocurrir con el ministerio del apóstol Pablo, según el testimonio dicho de los apóstoles. Son las mujeres las que como matronas les corresponde en muchos momentos asistir al apóstol y asistir a la iglesia en las necesidades materiales que la obra necesita, que la obra requiere. Basta entonces para ustedes, pastores, a pesar que pertenezcan a una iglesia donde su denominación no reconoce el estatus pastoral de una mujer porque la considera de segunda categoría, bastaría recordar el protagonismo que para ustedes tiene en una comunidad una mujer para podernos abrir la mente a ver qué esto hemos hecho con la Biblia, invisibilizado el aporte de las mujeres a lo largo de la Biblia, comenzando con la liberación del libro de Éxodo, que hemos hecho con María una figura casi adversaria o enemiga de Moisés. Claro, nuestra identificación como varones en una lectura de la Biblia va a ser con Moisés, definitivamente, es una cuestión de género. Pero eso no quita en manera alguna que mi lectura no esté parcializada. Se requiere de una mente abierta para que como hombres leamos la Biblia desde otros ángulos más allá del género que nos asiste biológicamente. Y se requiere escuchar a mujeres que lean los textos bíblicos desde la perspectiva de su identidad femenina, descubriendo cosas que nosotros no vamos a descubrir. Es en este sentido que somos deudores a esa lectura distinta, a esa perspectiva distinta de otros y otras que han acercado a la Biblia con otros ojos y descubrir figuras emblemáticas, entre ellas María o Miriam. Le debemos a María mucho más de lo que creemos. En esa perspectiva, entonces, veamos los textos bíblicos. Vamos a comenzar por el más conocido por todos, que es Éxodo 2. Que es la primera aparición, que aunque no se nos menciona de manera tácita o explícita el nombre de María, pues jamás se va a hablar de otra hermana de Moisés, así que por inferencia se entiende que estamos hablando de María, aunque el texto no lo diga. Y dice Éxodo 2,
no pudiendo esconderlo, versículo 3, por más tiempo tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Esta es una manera muy pictórica de decir Dios está preparando otra arca para salvación. De hecho, usará las mismas palabras que usará en el relato del diluvio y el arca de Noé para hablar de eso. La palabra calafateó es la misma que se va a usar allá en Génesis 7:8 para hablar del arca de Noé. Aquí hay una nueva arca de salvación, hay una nueva arca de liberación. Y en este nuevo proceso liberador, en este nuevo inicio, si una vez Dios decidió reiniciar todo a través del diluvio y tuvo una arca y tuvo un Noé, ahora Dios quiere reiniciar otra vez la historia a través de la liberación de un pueblo. ¿Y quiénes aparecerán? Versículo 4. La hermana, ¿verdad? Ahí está. La hermana del niño. Y aquí ya se va construyendo la manera en que se va a hablar de María, la hermana. Fíjese usted esto, quiero que tomen nota de esto, porque usted no va a conocer a María como madre, no va a conocer a María como esposa. O sea, no habrá un rol de María en el texto, un rol social. No hay una referencia a María en categorías del entorno cultural. María no es esposa, María no es madre, María es hermana. Así como María Magdalena no será madre, no será esposa, será discípula. Es el vínculo ministerial el que define su identidad. Es su participación. Esta referencia, la hermana, habla de la participación. Participación de María en un proyecto. Este es el asunto. Un proyecto donde Dios llama a un núcleo familiar, como siempre ha llamado a familias a participar de proyectos divinos. Lo hará Jesús con los hermanos Pedro y Andrés, con Juan y Jacobo. Familias, son familias las que Dios llama. A veces cuando leemos aquello de que mandó de dos en dos, creemos que son simplemente personas, dos hombres. No, hay muchas posibilidades que sean matrimonios que haya mandado un hombre y una mujer como testigos. A veces leemos aquello de los caminantes de Emaús como que eran dos hombres que iban para Emaús, pero es muy plausible por los datos bíblicos que era un hombre y una mujer, Cefas y su esposa. De hecho, el relato menciona al varón, pero no a la mujer, que es la manera cultural de hablar de una pareja. Se menciona al hombre, no a la mujer. Por tanto, esos 72 o 70 que Jesús mandó pudo ser parejas, hombres y mujeres. Esas mujeres que anduvieron tan cerca de Jesús como tan cerca anduvieron los hombres.
y que anduvieron en una cantidad casi igual o más que Jesús, porque a Jesús lo seguían familias completas. Y aquí dejo otro hilo por ahí del cual pueden ir jalando los investigadores y los mismos que hacen tesis. Dejo por allí otro hilo. ¿Qué de las familias en el seguimiento de Jesús? ¿Seguir a Jesús implicaba el rompimiento de la familia o habían familias que seguían a Jesús? Sería de releer los textos bíblicos como la alimentación de los 5,000 y los 4,000, donde el texto dirá, y eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Quiere decir que eran familias que seguían a Jesús. El Éxodo no hace así. El Éxodo es un proyecto familiar. Ya lo dijo Miqueas: envié delante de ti a Aarón, a Moisés y a María. Aunque Dios tratará directamente con Moisés, y ya veremos ese texto en particular, sin embargo, el Éxodo tiene un triple liderazgo. Hay una triple participación. Tenemos claro la participación de Aarón en el sacerdocio. Tenemos claro la participación de Moisés como el legislador, el profeta. Pero ¿alguien tiene claro el papel de María? Pues la hemos invisibilizado. Pero los textos bíblicos nos van desglosando una imagen de María. Declarando esto, al decir la hermana, estamos hablando que María no se define por un rol cultural de ser esposa o madre, se define por su relación en cuanto al liderazgo de la nación. Así se referirá siempre el texto bíblico a María, la hermana de Moisés, no la mujer de ni la madre de. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que pasaba. Aquí empieza a tomar protagonismo su figura en el desarrollo del legislador. En otras palabras, este texto va a plasmar la idea que sin ella Moisés no hubiera sido el Moisés que conocemos. En cierta ocasión, la hija del faraón bajó a bañarse en el río. Mientras sus doncellas se paseaban por la orilla, ella divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada para que la recogiera. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba, se compadeció de él y exclamó: es un niño de los hebreos. Ahora, ojo aquí, porque hasta hoy nadie ha hablado en el relato, nadie. Aquí empiezan a hablar. Y la primera que habla será la hija del faraón. Y la segunda será Miriam o María, la que hable. Y aquí ya se va desglosando el lugar que tendrá María en la comunidad israelita, la palabra. Ella tendrá un rol entonces en el liderazgo. Ya a nivel de relato, ella habla y su palabra desenlaza acontecimientos. Este es el sentido de la palabra en el uso hebreo. Una palabra que provoca resultados, una palabra que realiza eventos. Y ante la exclamación de la hija de Faraón, la hermana del niño dijo, otra vez, la hermana como referencia: ¿quieres que vaya y llame a una nodriza hebrea para que te críe el niño? ¿Quieres que vaya? Aquí ya se desglosa
su rol que allá en Miqueas 6:4 se nos plantó. Envié. Ella también es una enviada. Ella también es alguien que está gestando el acontecimiento. Al igual que Cifra y Fúa, las nodrizas, las parteras, van a gestar actos de liberación. ¿Quieres que vaya y llame a una nodriza hebrea para que te críe al niño? Ya aquí ella está desglosando un plan para darle a Moisés el carácter hebreo. Si alguna herencia tendrá Moisés acerca de su identidad con el pueblo oprimido, será por María, porque es la intervención de María. Por eso dice, ¿quieres que una nodriza hebrea? Será a través de María que Moisés mantenga la identidad del pueblo oprimido. Vete, le contestó la hija, fue pues la joven y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo, toma este niño y críamelo, que yo te pagaré lo que sea. Tomó la mujer al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y le llamó Moisés, pues pensó, del agua lo he sacado. Aquí tenemos entonces la primera faceta de María, en la cual se nos plantea, digamos, María, si bien no dio a luz físicamente a Moisés, dio a luz al nuevo Moisés. La primera mamá es la que lo saca del vientre, pero será María la que intervenga cuando es sacado del agua. Hay un renacimiento de Moisés, y en este renacimiento de Moisés María es clave, María es fundamental. María será su hermana mayor, es la mayor de los tres, y por tanto el texto nos deja esta sensación que sin María, sin la participación de María, pues este Moisés no hubiera tenido lo que a continuación vendría a ser en la historia de Israel. Saquemos a María del relato y el destino de Moisés hubiera sido otro. Quitemos a María de su participación, esta palabra clave, participación, y tuviéramos a un Moisés diferente, tuviéramos a un Moisés distinto. No fuera la identidad, no hubiera mantenido el nexo. María es aquí la que mantiene el nexo de Moisés con su pueblo. Y digo esto, oiga bien esto, digo esto porque quiero darle de ya una clave. María mantiene el nexo de Moisés con su pueblo. Hebreo. Ahora, tome esta clave por favor, porque creo que es desde esta clave
que tenemos que leer un texto que vendrá más adelante, Números capítulo 12. La crítica de María a Moisés. ¿Es una crítica destructiva en el fondo? ¿Es alguna especie de rivalidad que tenemos? ¿O es María queriendo que Moisés mantenga su núcleo hebreo? ¿Percibe María acaso algún peligro en Moisés en cuanto al matrimonio que éste tiene con una mujer que no tiene nada que ver con la familia de Leví? Es Número 12 un relato en el que María seguirá intentando mantener la identidad hebrea de Moisés. Ya vamos a llegar a ese pasaje para que lo veamos en un ángulo distinto al que hasta hoy lo hemos visto, porque estamos tan apasionados con Moisés que nos llevamos en cuenta a María. Estamos tan ensimismados e identificados con Moisés que la participación de María la vemos como irrelevante, destructiva y conflictiva respecto a Moisés. Pero quizás no, quizás al final lo que simplemente quiere es que Moisés no pierda la identidad, porque acuérdese que aquí está buscando preservar la identidad hebrea respecto a la identidad egipcia. Y cuando veamos el pasaje del número 21, va a ocurrir exactamente lo mismo. Hay una mujer egipcia con la que Moisés ha entrado en relación marital. Vuelve a tener Miriam miedo que Moisés pierda la identidad hebrea por lo egipcio y quiere hacerlo volver. Ya lo veremos más adelante. Vamos a la segunda referencia que tenemos en Éxodo capítulo 15. (20:21). Éxodo 15, 20, 21. Y dice así, y aquí aparece el rasgo más estremecedor y revolucionario de María. María, la profetisa, la hermana de Aarón, notable que no dice la hermana de Moisés, sino hermana de Aarón, tomó en sus manos un tamboril y todas las mujeres la seguían con tamboriles y danzando. Y María les entonaba, cantad a Yahvé, espléndida es su gloria, caballo y jinete arrojó en el mar. Aquí hay varias cosas que son llamativas, radicales, para ver una perspectiva distinta de María. Primero, de la nada, sin qué ni para qué, de forma inesperada, se nos dice María la profetisa. Esto, recordemos, vinculado a lo que dijimos, que ella llevaba la palabra en la familia. No habló el papá, no habló la mamá, habló María, la hermana. Por tanto, no me quites el cuadro todavía, por favor. Palabra profetiza. Eso como nexo inmediato. Luego vendrá, ¿qué otros nexos proféticos existen en María? Y el pasaje que estamos leyendo de manera directa
relaciona el acto profético de María a un canto. Este nexo de profetizar y de cantar es el nexo que va a mantener las crónicas. Cuando usted lea el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, todo lo referente al desarrollo de cuando David establece el culto, lo lee después, no lo voy a leer yo ahorita, se lo voy a leer el dato nada más. Primer Crónica 16. Y ahorita le digo, permítame, cuando David organiza todo esto, creo que el veintitanto, permítame, aquí está, el 16, el 23, hablo de capítulos, capítulo 16, capítulo 23 al 25. Esta relación de la alabanza como acto profético es el núcleo de Crónicas 16, 23 y 25. Pero este es el núcleo fundamental de María, porque en la historia, tanto de Israel como de la iglesia primitiva, el culto, no la teología, no la organización, el culto, la celebración, la liturgia, es el acto inicial del pueblo. Más que hacer teología, aunque claro, digo teología formal, sistemática, porque el culto es un acto teológico y encierra verdades teológicas, pero la primera forma, mejor dicho, la primera forma en que Israel y la iglesia hizo teología fue en el culto, no en manuales, no en organización eclesiástica, sino en el culto. Por eso el vínculo liberación y culto está desde el principio. Dile, cuando yo los haya sacado, me celebraréis culto en este monte. Porque adoración es la expresión inmediata e instantánea del pueblo que ha experimentado los actos de la gracia de Dios. Canto. Cantar, y eso deberían de recogerlo, hoy día, tanto salmista, ministro de alabanza y cosas más, donde tenemos adoración y cantos pobres de teología, cargados de luces, cargados de ritmos, cargados de instrumentos, cargados de escenografía, pero miserables de teología. El culto, en principio, es expresión de fe, es lectura, es celebración y lectura de los actos liberadores de Dios en la historia. Alabanza y adoración no es ritmo, eso es secundario, no es artístico como elemento primordial, es teológico. María es profeta y hace profecía cantando. Bueno, tendría que decirles que para muchos exégetas muy serios, el capítulo 15
con el que arranca el canto atribuido a Moisés, para muchos exégetas es el canto de María, que no pudiendo quitar el protagonismo de María, mantuvieron el núcleo inicial de María. María la profetiza. Imagínense, ni siquiera a Moisés se le va a decir en el 15:1, entonces Moisés el profeta, ¿no? ¿Por qué a María sí? ¿No tendríamos aquí un rostro de María como profeta que le enseña a Israel a adorar a Dios? ¿No sería María la primera maestra del culto? Una auténtica directora de adoración. ¿No sería pionera de todos estos adoradores que reconocemos en el Antiguo Testamento? Asaf, Gemán, Jedutún, David. ¿No sería ella la primera salmista? ¿No sería ella profeta en ese sentido de la palabra? Profeta como directora de la adoración, la que celebraba la liturgia en Israel. ¿No sería ella la mujer que llevaba el culto en una época donde no había sacerdote, no estaba organizado nada como lo estará más adelante, donde la elección de Aarón como ligada al mundo del tabernáculo desplazaría el acto carismático y libre de María como impulsada por el Espíritu para despertar conciencia de fe en Israel a través del canto. Y el canto que se le atribuía a Moisés, para muchos biblistas, es realmente el canto de María, cosa que no estaríamos fuera de línea, porque lo mismo ocurre con el Magnificat, que se lo atribuimos a María, pero hay biblistas que creen que es de Elizabeth. Y hay manuscritos que en lugar de María aparece Elizabeth. Las atribuciones normalmente en la tradición se le dan al personaje más principal para alimentar la preponderancia de ese personaje en la historia posterior. Cuando usted lee el texto, cuando usted lee el canto llamado de Moisés, ahí hay una teología maravillosa, ahí hay una teología sorprendente, ahí hay una teología que no analizo el cántico de Moisés porque me llevaría toda una clase para hacerlo, pero aquí hay una teología, una interpretación profunda. Y yo les recuerdo a los ministros de alabanza, sí está bien que ensayen y que pasen un día entero volándole norte a los instrumentos, está bien, es importante eso, pero no es lo principal. Lo instrumental tendrá su lugar en esos textos que les he enseñado de crónica, pero lo fundamental es que el texto dice que profetizan. El ministro de alabanza no debe ser un artista, ni un salmista, debe ser un profeta. Ese carácter se ha perdido, ese elemento se ha perdido.
Debemos recobrarlo con María. María nos recuerda primero que el culto es celebración de lo que Dios hace. No son cánticos intimistas, no son cánticos, mire, hay muchos cantos bonitos, está bien, pero no son alabanza a Dios. Yo no digo que las llamadas princesas de aquel cantante mexicano no sea un canto bonito, ¿cómo no? Es un buen canto y tiene un significado para un padre con sus hijas, está bien, pero es un canto como el que canta Rocío Dúrcal, ¿cómo se llama? Amor eterno, o sea, es un canto en ese nivel, pero es adoración a Dios, es exaltación de los actos de Dios en la historia, pues no, o sea, no es alabanza, no es cantad a Yahvé. Es que aquí empieza todo. Cantad a Yahvé. El culto es celebración de Yahvé. Caballo y jinete arrojó en el mar, los actos de Yahvé en la historia. Y eso implica que la alabanza y la adoración está centrado en Dios, no en Moisés, no en la mujer, no en los hijos, no en el marido. No digo que no está bien un canto de amor por la mujer, va, está bien, pero eso no es culto. Que una alabanza o un canto a los hijos, está bien, pero no es culto, no es adoración. Es Yahvé y lo que Yahvé hace. Los ministros de alabanza deberían de recordar esto para no asfixiar la adoración en cuestiones teatrales, para no ahogar la alabanza en cuestiones intimistas, emocionales, sentimentales, que es lo que hoy ocurre. Se busca el canto que toque la sensibilidad humana y no que alabe a Dios, no que celebre a Dios, que despierte conciencia. ¿Qué ha ocurrido y quién lo ha provocado? ¿Y quién seguirá actuando? Eso es lo que necesitamos. Y esto es profético, esto es lo profético de María. Esto es lo glorioso de María. Es la profetisa. Devolverle al pueblo una comprensión para que entienda qué ha sucedido y quién lo ha provocado. El culto, la alabanza es interpretación. El profeta revela, destapa esa revelación. Aquí está algo tapado. El profeta descubre esto. Eso es revelación. María es eso. Está desentrañando que el gestor y actor no es Moisés, no es Aarón, no es ella, es Yahvé. Para cuantos piensen en la gloria humana, es bonito cómo cierra el capítulo 14, 31, al comprobar los israelitas la mano poderosa que Yahvé había desplegado contra los egipcios, temieron a Yahvé y creyeron en Yahvé y en Moisés, su siervo. Sí, está bien. Pero María agrega ahora el elemento de que no se olviden que no es Moisés, es Yahvé. El acto profético de María es, si bien el redactor termina el capítulo 14 hablando del pueblo reconociendo el liderazgo de Moisés al haber cruzado prodigiosamente el mar, pero María con su canto le devuelve a Israel el punto de referencia. Volvamos a poner los pies sobre la tierra.
La gloria es de Yahvé. Y eso es profético. Profético es discernir la realidad de las cosas en medio de la algarabía, en medio de el jolgorio, en medio de a los hombres se nos olvida quién ha hecho todo. Cuando las cosas han salido bien, cuando todo ha sido maravilloso, cuando hay celebración, cuando hay júbilo, de repente podemos olvidarnos de nuestro lugar. Es como el famoso general Escipión romano, cuando venía de derrotar y conquistar el norte de África y venía recibiendo la gloria, él contrató a un esclavo que a lo largo del desfile majestuoso del que fue objeto, este hombre tenía que decirle una sola cosa a la par. Para eso lo llamó. Y lo que el hombre le decía era: acuérdate que solo eres un hombre. Acuérdate. Y es lo que pasó repitiendo a lo largo de todo el desfile glorioso. Y dice él que eso lo hizo porque no quería olvidar jamás que toda la gloria recibida no era más que un simple mortal. Acuérdate que eres un simple hombre mortal. Acuérdate que eres un simple hombre mortal. Esto es lo que hace María. Recordarles a todos, incluyendo a Moisés, que lo que ha ocurrido es por Yahvé. Esto es ser profeta. María es fascinante. La vamos a dejar hasta aquí. Pensé terminar ahora, pero hay otros textos que quiero analizar. La dejaremos para la siguiente clase. Hermanos y hermanas, la participación de las mujeres en la iglesia es tan valiosa. Y es que las iglesias aprendan a reconocer, no solamente de esa forma, no digo ridícula, pero penosa de celebrar el protagonismo de las mujeres en el Día de la Madre. La mujer en la iglesia recibe honra por ser madre, pero no por ser profeta. Y yo creo que hay otras maneras, otros caminos y otras posibilidades de que las mujeres sean reconocidas en su protagonismo dentro de la iglesia. Si hay hombres pastores, ¿por qué no deben haber pastoras? ¿Qué le impide? ¿Acaso el acontecimiento generador de la liberación no aparece una mujer en el liderazgo de la liberación? Betania es una iglesia que reconoce la decisión divina de llamar hombres y mujeres al santo ministerio, porque no es decisión humana, es decisión divina. Dios es el que llama. Yo envié, dice, a Aarón, a Moisés y a María. Yo lo envié. Y ese es el Dios que envía a lo largo de toda la Biblia. Vamos a ver las otras profetisas también que tendremos en el resto de la clase. Y yo creo que es de ir superando ya pastores, denominaciones, jerarcas eclesiales. Ya es de ir superando esa manera de privar del reconocimiento del aporte, de la dirección, de las luces que las mujeres pueden aportar al liderazgo de la iglesia. Dejo esto aquí y seguiremos el próximo martes. Que Dios me les bendiga.